ciencia abierta, la ciencia ciudadana, son los temas centrales, era parte del trabajo de investigación que hice para el doctorado, que como bien planteó Adriana, es un doctorado en política pública. Entonces, yo, pedagoga, formada en educación, pero muy interesada siempre en los temas universitarios, y construyendo esta experiencia que nos plantea Adriana, empecé a trabajar este tema ya no desde el punto de vista de la producción de un repositorio, de los materiales educativos, sino como objeto de investigación. Por ello, he tratado, espero ser clara, y si no, les pido que con toda confianza me interrumpan y me pregunten. Una presentación que tiene 4 partes, algunas más pequeñas y otras más grandes, en el que propongo como punto de partida una idea como para empezar a adentrarnos en este campo de estudio, de análisis, que tiene como marco general la ciencia abierta, pero que se inicia desde prácticas que no tenían nombre, que no tenían estos nombres ni de acceso abierto, ni de ciencia abierta estrictamente, sino prácticas que son habilitadas por el uso de tecnologías digitales, por el acceso a Internet fundamentalmente, en diversos ámbitos académicos. Lo primero que aparece formalmente o que le da nombre al acceso abierto es esa declaración de Budapest, ¿no? En donde el grupo de redactores empieza su planteo, su propuesta, su declaración, con una frase muy interesante, muy esperanzadora, diría yo, ¿no? Una vieja tradición y una nueva tecnología han convergido para hacer posible un bien público sin precedentes. Y a continuación presentan a la Internet como la tecnología y a la voluntad de los científicos de poner a disposición de la humanidad la producción científica. ¿Por qué digo buena, esperanzadora, vinculada a esa idea de esa Internet libre que iba a comunicar a la humanidad horizontalmente, sin trabas, etc.? No me parece... se constituye como una especie de utopía y un tanto romántica, si se quiere, pero rápidamente y al poco tiempo, y creo que a medida que andan, empieza a ponerse en práctica algunas de estas cuestiones, aparecen algunas voces que a mí me parece que vale la pena escuchar de entrada, que advierten algunas cuestiones, ¿no? Hay quien dice, Kremer y Zuckerberg en Argentina, que hay que estar atentos en ese origen, ¿no? al fenómeno que denomina la explotación cognitiva, que tiene que ver con las asimetrías de poder y las acciones que implican que determinados sectores produzcan para otros y que otros puedan apropiarse, haciendo una lectura geopolítica que para la mirada de América Latina siempre es muy importante, o Philip Miroski, que nos advierte acerca de que la ciencia abierta finalmente no es más que una manera de adaptar la ciencia a la economía de plataforma, y estar atento a esto, porque es entregar los principios creativos de la producción del conocimiento a formas de fragmentación para que sean vigiladas y controladas, o alguna mirada más latinoamericana, como el Gustavo de Mendoza, que dice, bueno, en este mundo hay que estar atento a las diferencias, actuar caso por caso, tomar decisiones estratégicas, abrir en algunos casos, cerrar en otros casos, hay que tener proyectos, etc. Entonces, cuando hablemos de acceso abierto, de ciencia abierta, quiero empezar a poner en tensión esta idea de que no hablamos de una sola cosa y no solamente de esta idea, si se quiere, utópica
de este colectivo de científicos produciendo conocimiento para la humanidad desinteresadamente, altruistamente, etc. Por eso la mirada de la investigación para mí como punto de partida para analizar las políticas públicas se instala en una mirada que mira al campo de múltiples disputas, no solamente la disputa central, que es con la que nace el acceso abierto, que es las editoriales, ¿no? Los monopolios editoriales versus la necesidad de los científicos de hacerse con su conocimiento, sino otra serie de disputas que aparecen en los campos, por ejemplo, entre los sectores académicos consagrados y los sectores nobles que tienen diferencias en relación a cómo se comunican y cómo acceden a las posibilidades de ser evaluados en las distintas carreras científicas, ¿no? Mi trabajo tiene una perspectiva socioantropológica que mira no solamente la situación, sino el proceso. Entonces, mira a un mediano plazo, ya lo vamos a ver, tiene una mirada multiescala, es decir, que mira lo micro, lo macro, los procesos políticos y los procesos institucionales y particulares de los agentes que juegan en estos campos de disciplina. La clave para el trabajo en términos teóricos y metodológicos es la reconstrucción de trayectorias, mirando la idea de trayectoria como una categoría sociológica, como la trabaja Bourdieu, y la trayectoria de las políticas también como una categoría de la sociología política de Stefan Bock. Entonces, vamos a tratar de compartir lo que he investigado sobre la experiencia argentina. Y también voy a tratar de ponerme en clave de investigadora para compartir también mis decisiones, mis problemas, mis dudas en relación al proceso de investigación. El segundo punto de partida, verán que acá he puesto dos cruces, tiene que ver con la idea de qué tipo de problemas viene a resolver o abordar este proceso de ciencia abierta y sus múltiples tareas. En principio, el tema del financiamiento, ¿no? Hay cuando decimos la disputa de la ciencia con las editoriales comerciales y monopólicas, ¿no? Y el origen del acceso abierto tiene que ver con este agotamiento de los presupuestos otorgados a las bibliotecas para acceder, ¿no? A las colecciones, al cómo las editoriales transforman sus modelos de negocio con Internet y en lugar de abaratar los costos, los suben muchísimo, generan estos problemas que el acceso abierto quiere y la ciencia abierta quieren resolver. Imagínense si esto es a nivel global, las bibliotecas de las grandes universidades lo plantean, ¿no? Lo que pasa en América Latina, con presupuestos mucho más escasos, con problemas graves de acceso, ¿no? Al conocimiento y a las colecciones. Nosotros, antes de Internet, teníamos las bibliotecas, cuando uno iba a consultar una revista, los grandes baches de los años de falta de financiamiento, entonces las colecciones le faltaban 20 números, le faltaban 30 números, uno podía hacer una reconstrucción del presupuesto encontrando las faltas en las colecciones de las revistas que podía comprar nuestras universidades. Ese es un tema. El otro tema para América Latina también muy importante es el tema de la dependencia cultural o la colonialidad en las temáticas y en lo que significa la ciencia global o la ciencia de escala internacional, en donde las agendas o las problemáticas o las necesidades de soluciones a cuestiones locales siempre se ven soplayadas por los grandes temas, por los intereses de las agendas de los países centrales, etc. Entonces, el acceso abierto, la ciencia abierta, viene a permitirnos mirar lo local, generar relaciones de estructura,
América Latina se piensa en ese sentido, sobre todo al principio, ¿no? El acceso abierto como la posibilidad de publicar su propia ciencia. Y la otra cuestión tiene que ver no solamente con el acceso abierto, sino con la ciencia abierta, es de generar el valor social que tiene la ciencia, el reconocimiento, la legitimidad a las formas de producción de conocimiento en la sociedad, en la ciudadanía en general. Esa cinta negra que está puesta en la libretita, está puesta porque no quiero hablar de ningún tema de la ciencia argentina sin hacer mención a que estos 3 puntos están siendo en este momento, no sé si usar la palabra destruidos, soslayados, puestos en cuestión por el gobierno actual, ¿no? Tenemos un problema grave de financiamiento de la ciencia, se han suspendido incluso los presupuestos comprometidos, hay muchos problemas, no sé si habrán enterado, pero hay una carta de 78 premios Nobel que le piden al gobierno actual que no siga adelante, cerraron el Ministerio de Ciencia y Técnica, los salarios de los docentes universitarios en general han perdido el 40% de su valor en estos meses, y ganó un presidente que dijo que iba a cerrar el organismo más importante de ciencia, donde desarrolla la carrera los científicos, que es el CONICET, ¿no? Y además, ¿no?, en relación a esto, tenemos a los movimientos antivacuna, terraplanistas, muy vinculados al grupo que hoy gobierna este país, ¿no? Entonces, vamos a hablar de un proceso que venía dando respuestas a estas cuestiones y que hoy está en absoluta crisis, en absoluta condición de, sí, en jaque, diríamos, ¿no? Esperamos que no sea malo, pero en jaque. La presentación que voy a mostrar, respecto de la experiencia argentina y mi trabajo de investigación, lo represento en este gráfico, en el que pueden ver por acá arriba las cuestiones internacionales, en el medio las cuestiones nacionales, y abajo están representadas las experiencias universitarias. ¿Qué les voy a decir? Al principio, y esto lo digo como investigadora, como pedagoga, además como licenciada en Ciencias de la Educación, con esta formación atrás, enfrentando la idea de estudiar política pública y comprometida con los temas del acceso abierto, con esta experiencia en tecnologías que venía haciendo como en el programa de UNICEF, me aparece en ese proceso en el que estoy definiendo mi tema, empezando a trabajar, la sanción de una ley, la sanción de la ley 26899, que en la Argentina irrumpe un poco sin mucho conocimiento y en un contexto muy particular. Argentina tiene una ley de propiedad intelectual que no tiene excepciones educativas, excepciones para las bibliotecas. Los bibliotecarios hace bastante tiempo que venían insistiendo en una ley que les diera excepción para que las bibliotecas pudieran sacar copias de los materiales que se estaban distribuyendo, y no lo lograban. Había perdido ya 2 veces del Estado parlamentario una ley sobre eso, y de repente aparece esta ley. De repente no, para quienes no estaban involucrados en ese proceso, ¿no? Y acá me parece importante referirme a algo que en el orden de la investigación o de la formación de la investigación a veces no es tan claro, que es el vínculo personal con el sistema,
en términos de deseo y de curiosidad, ¿no? Ahí creo que las primeras preguntas, esas por las que uno decide que va a investigar, me parece que, y esto capaz que lo digo ya más como profesora que como investigadora, me parece que tienen que estar vinculadas al deseo y a la curiosidad, porque hay algo de lo subjetivo, más allá de la obligación, más allá de las necesidades, que tiene que sostener un proceso que es largo, que es difícil, que es laborioso, y que necesita, además de lo que se comentó en el principio, de los otros, de las otras, de los acompañamientos, también algo que nos movilice y que nos haga ir desarrollando, construyendo, buscando los caminos. Y eso a mí me pasó en relación a esto. Yo estaba muy problematizada con este tema. La mirada política de la democracia me parecía empate en relación a lo estricto de la propiedad intelectual, a pesar de que en la Argentina las fotocopias de los libros circulan con mucha frecuencia, etc. Hay un marco legal que hacía poco tiempo había puesto en un proceso penal a un profesor muy conocido, porque había puesto un libro a disposición de los estudiantes y había sido denunciado por la editorial. Entonces estábamos en un momento un poco en donde no se sabía bien cómo resolverlo, empezábamos a usar las licencias Creative Commons para el material educativo, pero aparece esta ley y entonces empiezan las preguntas, las primeras preguntas, cómo que aparece esta ley, y en ese sentido uno podría pensar que este tipo de estudio puede hacer algo medio clásico, que es hacer el análisis del debate parlamentario de la ley, hacer análisis del discurso, de contenido, de ahí, pero mi enfoque me llevaba un poco más allá, ¿no? A mí me interesó, de hecho hice el análisis del debate parlamentario, y ahí se ve claramente cómo el concepto de acceso abierto tiene múltiples significados, hasta el punto que esta ley, en un momento político de mucha confrontación durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, es votada por unanimidad, con argumentos que van desde los sectores más progresistas y de izquierda diciendo que va a democratizar el conocimiento, y de sectores más de derecha o más vinculados al neoliberalismo diciendo, bueno, ahora sí vamos a poder controlar lo que hacen los científicos con nuestro dinero. Pero bueno, yo necesitaba explicar y comprender desde mi perspectiva socioantropológica por qué esto había sido así, qué había generado las condiciones de posibilidad para que esto fuera así. Entonces, mi proceso de investigación es de la ley para atrás, es del 2013 para atrás. Preguntarle a quienes habían estado en la trama de esa producción, de dónde habían salido las ideas, cómo había sido posible esto. Entonces, lo primero que me encuentro es que esta ley no sale del Parlamento, sino de una gestión dentro del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Ahí había formado una comisión, y esa comisión estaba constituida por referentes universitarios que ya habían hecho repositorios institucionales en sus propias universidades. Ese camino me llevó a reconstruir, a conectarme con esta gente que había participado en la comisión, y entonces empezar a preguntar, ¿no? A hacerles entrevistas, a ir a los lugares, cómo habían hecho sus repositorios, por qué lo habían hecho, cuál era la historia detrás de cada uno de sus repositorios. Y en ese camino aparece algo que es una hipótesis interesante y fuerte de este trabajo, que es que ese trabajo que nosotros reconocíamos como democratizador importante, que abría la ciencia a la comunidad, al mundo, era un efecto, por supuesto no previsto, de un proceso
que se había dado en la Argentina en la década de los 90, en plena política, en pleno desarrollo de la política neoliberal. Y por eso la tesis, el proceso de investigación es de la ley hacia atrás, pero el relato del trabajo es de los 90 hacia los 2000, ¿no? Acá está la idea del mediano plazo, de la trayectoria, de la trayectoria de la política y de la trayectoria de los agentes que participaron en esto. Entonces nos encontramos con que en la década de los 90 el Banco Mundial impulsó esa agenda de reforma, hay un crédito muy importante, y a través de una secretaría que era parte del Ministerio de Educación, que tampoco existe más en este momento, el Ministerio de Cultura y Educación, se desarrolla un programa de reforma de la educación superior. Allí uno de los temas, ¿no? Entre tanto, va a ser el que se aborda, ¿no? Como problemático. El gran problema es la calidad. Ese es el gran problema que se diagnostica en ese momento. Pero un problema asociado va a ser la falta de información, se desarrollan sistemas de información y ahí dice SIU, módulo de bibliotecas, que va a ser un espacio clave. Pero también hay un programa que se llama FOMEC, que es el Fondo para la Mejora de la Educación, que va a desarrollar también una partida para las bibliotecas. Las bibliotecas argentinas en la década del 90 estaban absolutamente empobrecidas, no tenían computadoras, el personal que las atendía estaba poco capacitado en general, había muy pocos bibliotecarios formados, con títulos, a cargo de la biblioteca. Entonces se hace un concurso de proyectos para mejorarlas. El concurso sale bastante mal, hasta el punto que lo tienen que volver a hacer, porque justamente, ¿no? Concursar entre quienes no tenían recursos fue muy complejo. Pero finalmente esos recursos que eran para informatizar las bibliotecas, en algunos casos se logró poner computadoras, y también había unas posibilidades de becas de posgrado, pero bueno, no había tanta gente formada en el grado, entonces finalmente lo que se hizo fue pasantías. Y sí, esas pasantías permitieron, en muchos casos, conectar a las bibliotecas universitarias argentinas con experiencias extranjeras, experiencias de Estados Unidos, de España, de Francia, y llegaron así las ideas acerca de que había un nuevo paradigma de comunicación científica y empezó a producirse un proceso que yo luego definí como difusión por capilaridad de las prácticas de acceso abierto. Porque lo que sucedió es que estas bibliotecarias que habían ido a conocer al CAI, a Palo Alto, o que habían tenido una pasantía en la Universidad de Granada, o que habían trabajado con un grupo, con un consorcio en Nuevo México, empezaron a ponerse en contacto, a conversar, a armar unas jornadas de bibliotecas digitales, ¿no? Porque este programa del neoliberalismo, ustedes saben, en el 2001 en la Argentina estalló económicamente y todos esos programas se desfinanciaron, desaparecieron, tuvieron que reconvertirse, incluso el programa que ofrecía la instalación de internet en las universidades, etc. Entonces nos encontramos con todo un tiempo que va desde ese fin, desde los financiamientos de los 2000 hasta el 2009, en donde nosotros decimos que hubo una experimentación autogestiva. Las universidades solitas, sin apoyo estatal, empezaron a trabajar en sus propios repositorios, se juntaron, armaron unas jornadas, empezaban a compartir sus experiencias y a construir una masa crítica de ideas y de producciones al respecto. Yo acá les quiero contar otra decisión que en términos como investigadora tomé.
en un primer momento pensaba que todas estas entrevistas que iba haciendo y estas ideas iban a permitirme construir una periodización, que me iban a pedir a interpretar la política, pero en el campo, a la hora de reconocer las experiencias, esto cambia. Y les quiero contar por qué cambia. Fíjense, cuando yo llego a hacer mi trabajo de campo, por ejemplo, a la Biblioteca Digital de la Universidad Nacional de Cuyo, me encuentro y hago la entrevista a una persona muy interesante, que era la directora en ese momento del sistema de bibliotecas de la Universidad Nacional de Cuyo. Se llamaba Isabel Piñeiro, y en su historia encuentro un vínculo entre estas ideas por las que ella estaba trabajando en la creación de una biblioteca digital, de un repositorio, con una larga tradición de militancia política en los años 70. En los años 70, 60 y anterior, en Mendoza había un grupo de filósofos muy interesantes que desarrollaron lo que se llamó la filosofía de la liberación. Entre ellos estaba Enrique Dussel, que hace poco falleció en México. Y ella había sido discípula, ella se había formado ahí y encontraba en el acceso abierto una forma de traducción de esa formación política, de compromiso con el conocimiento, con la formación, con la educación popular, con las tecnologías digitales. Isabel hace del acceso abierto una manera de militar en los derechos humanos. Entonces, ya mi decisión dejó de ser, bueno, voy a mostrar el proceso de construcción de la política y decidí, ya como investigadora, pero como decisión de la política de la investigación, del compromiso con la investigación, ponerle nombre y asumir el compromiso de que en las presentaciones de la investigación estuvieran sus nombres. Porque era una manera de visibilizar este proceso no solamente como una política de Estado, como una política pública, sino como una política construida también por estas experiencias, ¿no? Está Isabel, pero también está el grupo en ciencias exactas, ¿no? En ciencias exactas de la Universidad Nacional de la Universidad de Buenos Aires, es uno de los centros más importantes en términos de producción de paper, de producción de conocimiento. Allí se desarrollan las carreras de física, de computación, de química. Y ahí me encuentro con dos bibliotecarias también, ¿no? Ana María Signoretti es una bibliotecaria que fue exiliada, que estuvo en Perú mucho tiempo, y ellas son las que le dan vida y le dan y se comprometen en un largo proceso. Cada uno de estos procesos está estudiado y vamos a ver cómo se desfinancian y tienen todo el tiempo que estar dando batalla institucional, digamos, porque se comprendan en sus universidades en términos institucionales, que era el acceso abierto, que era qué significaba tener un repositorio. También tenían que resolver cuestiones tecnológicas, como con qué software iban a implementar esta tarea. Tenían que resolver cuestiones legales, etc. Entonces, este proceso se da entre 2002, en que aparece el primer repositorio institucional argentino, que hoy sigue siendo uno de los más grandes, que es el repositorio central de la Universidad Nacional de La Plata. Ahí no es una bibliotecaria, es una ingeniera en telecomunicaciones, quien se pone al hombro en la creación
el primer repositorio universitario argentino. Y llega 2009. 2009 tenemos creación del MINCIT, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Desarrollo se crea en el año 2007, se crea en gestión de Cristina Fernández de Kirchner, dando como culminación de un proceso de recomposición salarial, de repatriación de científicos, etcétera, que se da desde el 2003 en adelante. Ese ministerio empieza a trabajar con lo que se llama los grandes sistemas, que lo que significa, y esto es parte de la ciencia abierta, que es tener grande aparatología muy cara para el país que pueda ser usada por más de un grupo de investigación. Esto es una forma de colaborar, ¿no? de organizar la colaboración de los grandes grupos de investigación del país. Lo mismo con las grandes bases de datos, ya hay bases de datos del mar, biológica, etc. Entonces, con la misma lógica, va a convocar a estas personas, va a producir este equipo que yo les contaba, de esta comisión, y en ese momento, en el año 2009, a partir de un subsidio que da el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, a la red Clara, que es una red de internet de alta calidad para las académicas, subsidia un proyecto que va a ser un proyecto de red de repositorios latinoamericanos, que hoy conocemos como la referencia. El MINCIT se embarca en eso y entonces hace un doble juego que es, por un lado, estructurar el sistema de repositorio argentino en base a estos existentes y por otro lado apostar y participar fuertemente de la creación de la referencia. Es por eso que llegamos al año 2013 con una ley que nace de ese conjunto de personas con experiencia en el acceso abierto, una ley muy importante porque en la América Latina y los países que llevaban la delantera en este proceso eran Brasil y México. Brasil había empezado la experiencia del cielo en las fines de los 90 y México ya estaba trabajando con la TICTEC y construyendo regalías. Tenían proyectos de ley que no eran sancionados, no aparecían todavía. Y nuestra ley, la ley argentina, tiene la particularidad de que es obligatoria, de que obliga a todo el sistema científico a depositar la producción de todo el producido con subsidios totales o parciales del Estado argentino en repositorios de acceso abierto. Por supuesto tiene una cláusula de excepción, pero en esta ley no solamente estaba la idea de publicar en abierto los productos de la investigación, artículos, etc., sino también los datos. Por eso, en realidad, originalmente, después de que en realidad tiene una serie de modificaciones, la ley original se llama Ciencia Abierta 2010. 2010 porque originalmente pensaba presentarse en el marco del bicentenario de la independencia de la Revolución Industrial. Entonces, en ese marco, con esa idea, se crea esta ley, se redacta esta ley y se aprueba en el 2003. Acá este proceso lo llamamos articulación estatal e integración regional porque es lo que sucede, ¿no? El Estado articula y produce la ley y la integración regional se refiere a la referencia. Esto, hasta acá ya había llegado la investigación y me interesó en función de la propuesta de la red, de vuestra red, avanzar en qué había pasado después de ese momento. Entonces les cuento. En 2013
siguió, ¿no? Estamos bajo la misma gestión política hasta el 2015. A fines del 2015 gana las elecciones Mauricio Macri, trae un nuevo programa neoliberal a la Argentina, vuelve a contraer una gran deuda externa con el Fondo Monetario Internacional, aumenta la relación de dependencia económica. Sin embargo, mantiene al mismo ministro de Ciencia y Tecnología que tenía Cristina Kirchner. Ya estábamos peleados en todo, pero la ciencia parece ser que puede constituirse en una política de Estado. Y en ese sentido, yo rechiqué un poquito ahí el misil, si bien no hay grandes inversiones en la ciencia, y por supuesto que hay problemas salariales, pero la política, y se achica el número de becas, y se achica el número de ingresos a la carrera de investigador, pero la estructura del ministerio se mantiene, se realiza en el 16 la reglamentación de la ley, en particular esa ley le obliga a todas las instituciones del sistema científico argentino, por ejemplo, a todas las universidades, a desarrollar políticas institucionales propias. Por eso el periodo le puse el tiempo de las universidades, y hay una explosión de creaciones de repositorios. Entre el 2013 y el 2020 casi todas las universidades tienen ya sus propios repositorios, y en el año 17 el Ministerio habilita el portal de datos abiertos. Entonces hay un sitio en donde los investigadores pueden depositar ya sus datos, que, como hemos dicho, la ley había reglamentado que debían ser puestos en 5 años en abierto. Esto venía desarrollándose, y en el 2019 cambiamos de nuevo de gobierno, asume Alberto Fernández, y asume, y ahí ya no es Barañao el ministro, sino Daniel Filmus. Y Daniel Filmus le da un nuevo impulso a la ciencia, tiene mucha importancia para el gobierno. Recordemos que estamos empezando en el momento de la pandemia, entonces la palabra de la ciencia es sumamente valiosa, se comunica permanentemente a través de los medios, que es cómo se desarrolla el proceso de la epidemia, de la pandemia, perdón, y se dan recomendaciones, etc. Entonces hay una gran presencia de la ciencia. Pero además, la UNESCO toma la posta en relación a nuevas recomendaciones. Venía haciendo, ¿no?, recomendaciones sobre el uso de la ciencia, etcétera, etcétera, y crea un comité asesor internacional de ciencia abierta. Ese comité va a ser presidido por una científica argentina, por una socióloga, que se llama Fernanda Beichel, que es investigadora de CONICET, y que ha creado lo que se llama el Centro de Estudios de la Circulación del Conocimiento Científico. Fernanda Beichel estudiaba el tema de circulación del conocimiento científico previo al Internet. Ella trabaja en la circulación de lo que se llamó la teoría de la dependencia, y en un momento se encuentra con el tema de las revistas y empieza a trabajar teóricamente. Entonces UNESCO en el año 21 desarrolla las recomendaciones sobre ciencia abierta, y en el Ciencia Abierta y Ciencia Ciudadana, y el programa, y el Ministerio de Ciencia y Técnica de la Argentina crea el programa de Ciencia Abierta y Ciencia Ciudadana, que también integra, en este caso, Fernanda. Es la acción política más importante que hay al respecto. Y fíjense que es lo primero que hace este grupo, esta comisión que convoca en el marco de la creación del programa, es hacer un relevamiento. ¿Por qué?
porque nuevamente, ¿no? La categoría de la definición de ciencia ciudadana, sus características, tenían una experiencia de previa, existían antes con otros nombres, y fundamentalmente en la Argentina existían en el marco de la extensión universitaria. Porque cuando nosotros vemos los relevamientos que hacen, a ver si no sé si no, esto va abajo. Ahora sí se congeló un momento. Ahora sí, pero se congeló un momento. Bueno, perdón. No, perdón, no es culpa tuya. Quedaste en el tema de que hicieron un relevamiento, ¿no? Que tenía que ver con la extensión universitaria. Hasta ahí escuchamos. Bien. Lo que aparece en ese relevamiento, cuando uno va a crear algo y lo primero que hace un relevamiento es reconocer que esto ya existe. Y entonces esta idea de la ciencia ciudadana como una forma de producción de conocimiento que involucra a la comunidad, a los distintos grupos, se encuentra en la Argentina en una larga tradición que tiene la extensión universitaria. La extensión universitaria es una de las funciones de la universidad. Tiene espacios instituidos desde la década del 50, me refiero a secretarías, espacios donde esto se puede gestionar y visibilizar. Y la extensión universitaria ha tenido en constituirse como el espacio de articulación de la universidad con la sociedad, también diferentes momentos y diferentes modos, estilos, diferentes prácticas que van desde la venta de servicios que nos propuso el neoliberalismo en los 90, es decir, esta idea más privatizadora y mercantilista de la universidad, que era, bueno, necesitan recursos, vendan lo que tienen, vendan sus servicios, vendan sus productos. Entonces se crean oficinas de transferencia, oficinas que no existían hasta el momento y en los 90 se crean, hasta, por decir, en el otro extremo, experiencias de la década del 70, ¿no? Vinculadas por ahí a la perspectiva de Paulo Freire, de la educación popular o incluso de la militancia política, movilizadora y de gran impacto político, ¿no? En el medio, muchas otras maneras, desde cierta cierto formato asistencialista, también muy cuestionado, muy vinculado a ir por ejemplo, arreglar los dientes de los niños, que es algo que hace la facultad, o tener su asistencia médica estricta, que hacen los practicantes de medicina, etc., a procesos educativos, en donde hay alfabetización, donde hay apoyo escolar, a co-construcción de conocimiento, a participaciones que por un lado son muy interesantes para la ciencia abierta y muy validadas en la ciencia abierta, como por ejemplo la recogida de datos vía apps de condiciones ambientales de una población para un equipo de biólogos que están siguiendo la cuestión ambiental, y por ahí cuestionadas desde algún paradigma que pretende, ¿no?, el diálogo de saberes. Entonces los ciudadanos no pueden ser simplemente mano de obra, sino que deben participar incluso en el análisis y en la decisión sobre los resultados. Esto hay
una gran variedad de cuestiones que ya se venían discutiendo en la extensión y que son recogidas, sistematizadas y organizadas y financiadas ahora desde el Ministerio de Ciencia y Técnica. La extensión universitaria venía de la mano de la Secretaría de Política Universitaria. Acá también vemos tensiones que tienen que ver con los organigramas administrativos, ¿no? Y la última acción muy interesante, y por supuesto abortada, es un programa de financiamiento a las publicaciones de acceso diamante, una muy buena financiamiento que se planteó a fines del año pasado, pero que bueno, efectivamente no se ha ejecutado ni creemos que se vaya a ejecutar, que era apoyo económico. Imagínense que para una revista de una universidad que se hace absolutamente sin financiamiento, con muy pequeños financiamientos, había financiamientos de $25.000 por 4 años, eso era algo absolutamente increíble, pero bueno, eso también quedó en los deseos y en de finales del 23. Todos estos puntos son puntos sobre los que podemos conversar mucho. Y llegamos al año 24, que como les conté, estamos como estamos, en una situación muy crítica, y yo digo, bueno, ¿qué mostrar del año 24 a los colegas que están trabajando en España en esta condición? Bueno, mostrarles lo mejor que estamos haciendo, que es protestar, que es seguir tratando de defender que congregó en todas las provincias, en todas las provincias hay universidades en todo el país, fue muy importante y bueno, y en eso estamos. El dibujito de abajo había un buzo, ¿no? Y me imagino como esas bibliotecarias de los 90, que a pesar de que las políticas orientaban hacia la competitividad, hacia dejar de lado las redes, hacia tratar de tener un par de buenas bibliotecas y que las otras sucumbieran a su suerte o que se les arreglaran como pudieran, se pudo construir desde la tradición democrática de las universidades argentinas otras cuestiones, otras ideas, otras luchas, y bueno, y este es el punto en el que estamos. Así que, bueno, yo dejaría acá para que tuviéramos un tiempo para conversar.